Bueno, si tienen sus Biblias abiertas, estamos continuando un estudio que comenzamos hace varias semanas en el libro de la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Ya? Y vamos a continuar. El mensaje central de Gálatas capítulo 1, el mensaje central es que hay un solo mensaje, hay un solo evangelio. Un solo, no hay más, no hay varios, es uno solo el mensaje del Evangelio. Y este es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de la gracia de Dios hacia nosotros. Es un mensaje que Pablo recibió de Dios y él transmitió a las iglesias, no solo de Galacia, sino del Nuevo Testamento. El motivo de Pablo para escribir esta carta con tanta urgencia con la cual escribe es porque falsos maestros llegaron de Jerusalén trayendo un mensaje falso, ¿no? Digamos, engañando a la gente. Y esos falsos maestros se llamaban ¿los qué? Escuché ahí bien, buen estudiante, los judaizantes, ¿ya? Los judaizantes vinieron de Jerusalén y te trajeron un mensaje, digamos, enseñaban que la salvación, la justificación no es por la gracia, no es por la fe, ¿ya? Como Pablo había enseñado, por la gracia mediante la fe, ¿ya? Ellos decían, bueno, Jesús, claro, Jesús es una buena ayuda en tu vida, claro, te va a ayudar en muchas cosas. Pero si realmente quieres que Dios te acepte, si quieres ser salvo, entonces primero, el primer requerimiento es que tienes primero que volverte judío. Y tienes que seguir todas las reglas judías. Y solo haciendo tu mejor esfuerzo, lo mejor que tú puedes, Dios, bueno, Él te va a aceptar, Él te va a aceptar, Él va a salvar, sí, pero depende de ti el asunto de tu salvación. Es decir, este mensaje de la gracia que Pablo está trayendo es demasiado fácil. Nada es gracia, es gratis en este mundo, ni para los hombres, ni con Dios. Es lo que decían. Y ellos decían, si quieres ser cristiano, tienes que esforzarte para que Dios te acepte. Entonces decían que este mensaje de la gracia iba en contra de miles de años de tradición judía. Digamos, y ellos decían, nosotros sabemos que solo Dios acepta a las personas que primeramente se han circuncidado, las personas que diezman, las personas que asisten a las fiestas en Jerusalén, las personas que obedecen la ley. Primero esto, y luego Dios te va a aceptar. Y entonces ellos atacaron a Pablo usando dos argumentos principales. En primer lugar, decían que la salvación de la gracia fue la invención de Pablo. ¿Ya? En segundo lugar, decían que Pablo no tiene la misma autoridad que los verdaderos apóstoles en Jerusalén. Decían, nosotros, eso es lo que ellos decían, nosotros creemos que Pablo quizás se autonombró apóstol, quizás. Él tuvo algún encuentro sospechoso en el camino a Damasco, después nunca fue a Jerusalén. Pablo, digamos, nunca tomó el tiempo para aprender de los verdaderos apóstoles, Pedro y Jacobo y Juan, y luego Pablo salió a sus sus viajes misioneros, sin consultarnos, sin aprender bien, y es por esto que lo que enseña, nosotros creemos que es un error eso de la gracia. Él dice que es apóstol, pero no vive en Jerusalén donde moran los verdaderos apóstoles. Y creemos que él inventó esa idea de la gracia. Digo, es así que los judaizantes trataron de desacreditar la autoridad de Pablo. Entonces, ustedes ven la seriedad de la acusación, entienden, digamos, ven el dilema en el cual Pablo se encuentra, digamos, frente a los ataques de los falsos maestros. Es cosa seria. Quiero que tú pienses por un momento, ¿ya? Si tú fueres un juez en el caso, piensa por un momento, ¿a cuál de los dos le creerías tú? ¿A cuál de los dos? Si le dices Pablo, ¿por qué dices Pablo? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que Pablo tenía razón? ¿Cómo sabes que este documento que tienes en tus manos, espero que esté abierto, digamos, en Gálatas 1, que este documento, ¿cómo sabes si realmente es de Dios? ¿Cómo sabes?
y que no es una invención de hombres. Hermanos, es absolutamente importante que sepas, que tengas la respuesta correcta, que sepas en tu mente y de tu corazón cuál es la respuesta. Digo esto porque si vas a edificar una vida estable, firme, madura en Cristo, tienes que construirla sobre la base de la verdad de Dios y no sobre ideas humanas. Porque Jesús nos advirtió, se recuerdan, digamos, el hombre que, digamos, los dos que construyeron, uno que construyó su casa sobre la arena, ¿no? De ideas humanas. Y Jesús dice, cuidado, si edificas tu vida sobre la arena de ideas humanas. El fin de Jesús, cuando vengan las tormentas y venga la lluvia, es desastre total. Si nosotros edificamos nuestra vida sobre esas cosas, solo la casa edificada sobre la roca firme de la verdad de Cristo es la que permanece. Y en esto Jesús nos muestra que nuestra confianza en este libro para edificar una vida firme en Cristo es absolutamente esencial, Hoy en día, en las librerías cristianas vas a encontrar lindos libros, buenos libros sobre el tema de la fiabilidad de la Biblia. Uno, por ejemplo, es de George McDowell, que dice, digamos, es titulado Evidencia que exige un veredicto. Yo animo que compres el libro, que consigas el libro y que leas, es fantástico, es de mucha ayuda. Pero lo más importante, lo que más nos interesa es lo que Dios dice. Entonces, ¿por qué Pablo confiaba en este libro para edificar su vida, para edificar su eternidad? ¿Por qué? Bueno, vamos a escuchar el testimonio de Pablo en Gálatas 1 y estamos estudiando esta mañana los versos 20 a 24, pero vamos a comenzar en el verso 11, a partir del verso 11, para escuchar todo el testimonio, para agarrar el contexto, ¿está bien? Gálatas 1:11, Pablo dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una ¿qué? De una revelación de Cristo Jesús, de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo la iglesia de Dios y trataba de destruir la iglesia. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneas, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero, y qué fantástica, qué hermosa es la palabra pero en la Biblia. Cuando tú encuentras la palabra pero, párate un ratito y reflexiona en el cambio. Es una palabra de cambio, es una palabra de gracia, es una palabra de transformación. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, hasta aquí llegamos la semana pasada, el domingo pasado, y ahora vamos a ver lo que Pablo dice en los versos 20 al 24, dándonos 3 razones por las cuales él afirma que la Biblia, que el Evangelio es de Dios y no de los hombres. Escucha lo que dice. En esto les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Pues después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir que él, que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo quería destruir. Y, glorificaban a Dios por causa de mí. Qué lindas palabras. Aquí Pablo afirma que el Evangelio es de Dios. Y él lo sabe y lo afirma por revelación, por apostolado y por la transformación de su propia vida. Entonces espero que este estudio nos ayude a poder realmente confiar en que este libro realmente es de Dios, confiar plenamente en la palabra de Dios para edificar una vida firme en Cristo. Es mi oración, es mi deseo para ti y para mí en esta mañana.
Entonces, ¿cómo sabemos que el Evangelio viene de Dios y no de los hombres? Bueno, Pablo dice, porque yo lo recibí por revelación de Dios. En el verso 20, Pablo usa una declaración jurídica para los abogados que están aquí, para afirmar la verdad de su testimonio. Esa es la clase de testimonio que escucharías en una corte, digamos, de ley. Dice, lo que acabo de decir, les prometo delante de Dios que es cierto, que yo no miento. Palabra pone a Dios como su testigo. Y él afirma que el evangelio que proclama, él lo recibió directamente de Dios en forma de revelación, ¿ya? Entonces, no lo recibió de parte de los hombres. Pablo repite esta afirmación en los versos 11 al 12. Dice, pues, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí mediante una revelación de Cristo Jesús. Y él continúa en los versos 17 al 19, al 19, diciendo que yo recibí este mensaje directamente de Cristo durante un tiempo de 3 años que estuve con Jesús en Arabia. Y solo después de los 3 años de aprender del Señor, entonces fui a Jerusalén para hablar con los apóstoles. Entonces aquí Pablo en el verso 20 afirma que su testimonio es verdad. Dios es mi testigo, no miento, recibí el mensaje directamente de Cristo como revelación. Ahora, hermanos, esta afirmación es absolutamente esencial e importante. Pablo explica por qué es tan importante en Efesios 3. Y vamos a ver algunos pasajes paralelos en esta mañana para ayudarnos a entender la importancia de lo que Pablo está afirmando. En Efesios 3, él dice que la confiabilidad de la Biblia depende de su origen en Dios. Depende de su origen en Dios. Pablo dice en Efesios 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, porque por revelación me fue dado a conocer el misterio de Cristo, tal como antes les escribí, y ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Ahora, lo que está diciendo es que la autoridad del Evangelio de Pablo que él proclamó está en Dios. La autoridad y la confiabilidad, la fiabilidad del mensaje está en Dios. Fue Dios quien reveló directamente a Pablo y a los otros apóstoles y profetas, obviamente, la verdad de su palabra, que ellos transmitieron ese mensaje en lo que tenemos aquí en esta mañana, que es la Biblia, ¿no es cierto? Pedro, el apóstol Pedro, afirma la mismísima verdad en 2 de Pedro capítulo 3. Ya dice, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también, y escucha esto, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Bueno, lógico. O sea, digamos, vayas a Romanos 11, 12, digamos, 9, 11 y 12, es difícil de entender, digamos, son cosas muy profundas, difíciles de entender, y dice que los ignorantes y inestables tuercen, como también tuercen, escuchen esto, el resto de las escrituras para su propia perdición. Pedro reconoce que la inspiración del Espíritu Santo en lo que Pablo escribió y en los otros autores del Nuevo Testamento, que es la Escritura, que es la palabra de Dios. Entonces, Pedro y Pablo mencionan 2 palabras sumamente importantes que espero que entiendan. Digamos, son las palabras revelación y la palabra inspiración. Digamos, ¿entiendes la diferencia entre revelación e inspiración? Digamos, son 2 palabras muy importantes en el Nuevo Testamento. Pablo nos explica, y quiero que vayan un ratito conmigo a 2 de Corintios capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 2 y los versos 6 al 16. Yo sé, es un poquito largo el pasaje y normalmente prefiero no, digamos, agarrar pasajes, digamos, externas al pasaje que estamos tocando cuando estamos haciendo los estudios. Pero hoy quiero que veamos 2 de Corintios 2, 6 al 16 para entender, digamos, la importancia de la diferencia entre inspiración y revelación. ¿Está bien? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría, pero no una sabiduría de este siglo, sino la de Dios,
la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, cosas que ojos no vio, ni oídos oyó, ni han entrado en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que aman. Pero Dios nos la reveló. Esa palabra revelar habla de que Dios se comunicó su verdad a los autores de la Biblia, del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego continuar, digamos que Dios las reveló por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que, y escucha, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las enseñadas por el Espíritu. Entonces aquí habla de inspiración, ese es el concepto aquí, que digamos, las palabras habladas por el Espíritu, digamos, donde Dios sopló sus pensamientos en la mente de los autores para escribir toda la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento. Entonces sabemos lo que Pablo escribió en otra parte. La escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Entonces Pablo continúa aquí en 2 de Corintios: el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque son para él necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Dios da iluminación. El Espíritu Santo a los que entendamos. Y termina diciendo: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la palabra de Dios. Entonces Pablo aquí en ese pasaje explica realmente dos cosas, y tres en realidad, digamos, que Dios reveló su verdad a los siervos bajo la inspiración, el control del Espíritu Santo. Y ellos escribieron el Nuevo Testamento, la Biblia, el Antiguo Testamento también. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros ilumina esta verdad para que podamos entender el mensaje de Dios. Entonces Pablo afirma aquí, volviendo a Gálatas 1, que su testimonio es verdad, directamente de Dios como revelación, y lo transmitió en el Nuevo Testamento. Y podemos estar seguros que la Biblia entonces viene de Dios, porque la fuente es Dios, la fuente es su revelación. A los autores Pablo y Pedro y Lucas, Juan, Mateo y muchos más, ellos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y lo que tenemos aquí entonces no son palabras humanas, son palabras de Dios. Y eso significa que todo lo que leemos, hermanos, en este libro tiene peso, tiene la autoridad de Dios, es digno de escuchar lo que dice porque viene de la misma boca de Dios. Y una de las cosas que siempre menciono, hermanos, espero que esté pasando tiempo todos los días alimentando tu alma y tu mente en el Señor con la palabra de Dios. Absolutamente esencial para que podamos caminar y crecer en el Señor. Entonces, ¿cómo sabemos que el Evangelio, que la Biblia es de Dios? Porque Pablo lo recibió en primer lugar por revelación de Dios y en segundo lugar por apostolado. Ya volvemos al verso 20. Gálatas 1:20, no es lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Pablo afirma que recibió no solo el mensaje de Dios como revelación, pero que también recibió su apostolado también directamente de Dios. Y para entender eso tenemos que volver al primer estudio que hicimos en Gálatas 1:1, cuando comenzamos hace varias semanas. Pablo aquí dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Cristo, de Jesucristo y de Dios el Padre. Entonces, igual como Pablo recibió la información sobre el mensaje directamente de Dios como revelación, también recibió el apostolado directamente de Dios. Jesús lo nombró a Pablo su apóstol, que era una persona con toda su autoridad, ¿no? No es que un día Pablo se despertó, quizás después de un rico café, y dijo: hoy día me siento apóstol hoy día. No, eso no pasó. Digamos, no es que se despertó y, digamos, inventó la idea de: wow,
sería lindo, digamos, yo me siento bien apóstol, sería apóstol. No, no para nada. Digamos, él recibió su comisión directamente del Señor. Es absolutamente importante que entendamos qué es un apóstol y qué no es un apóstol. Ya Pablo dice en 1 de Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol como maestro de los gentiles. Digo la verdad de Cristo y no miento. Vuelve a decir esto, ¿no? Es interesante. Pablo tomó sumamente en serio la comisión y la autoridad que él recibió de Cristo como su apóstol para escribir las Sagradas Escrituras. Es por eso que dice en Hechos 26:19, no fui rebelde a la visión celestial. Para nada. Pablo obedeció el llamado del Señor y tomó el llamado con mucha seriedad. En 1 de Corintios 9:16 dice, ay de mí si yo no anunciare el Evangelio. Entonces, ¿entiendes que la autoridad del Nuevo Testamento y de la Biblia entera depende de su origen en Dios, que Dios es el autor? ¿Entiendes eso? Es por esa razón por la que Pablo tenía que defender tan arduamente su llamado apostólico contra los ataques de esos falsos maestros. No lo defendía para proteger su propio nombre, para su propia reputación, para que la gente piense bien de él. No, para nada. Lo defendía porque él sabía que si esos falsos maestros lograrían desacreditar su apostolado, podían desacreditar todo el Evangelio, en absoluto. ¿Ya? Entonces, autoridad apostólica es el fundamento de la iglesia. Efesios 2 dice que los apóstoles recibieron autoridad de parte de Cristo para poner las bases, para establecer las bases de la iglesia en el Nuevo Testamento, edificando la iglesia sobre el fundamento de Cristo y su escritura. Entonces, el hecho de que Cristo nombró a Pablo apóstol es la razón por la cual sabemos que lo que Pablo escribió en el Nuevo Testamento lo recibió directamente como revelación de Dios y tiene toda la autoridad de Dios. Si Pablo, escucha bien esto, es muy importante que entiendan la relación. Si Pablo no fuera apóstol, su mensaje no tendría ninguna autoridad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y su mensaje, si su mensaje fuera una invención suya, entonces él no sería un apóstol de Cristo. La relación, el vínculo, el nexo es sumamente importante. Entonces, una de las críticas de los judaizantes en contra del apostolado de Pablo es que él no cumplió los requerimientos para ser apóstol. ¿Se acuerdan cuando después de la muerte de Judas Iscariote, Pedro está en Jerusalén y él dice, mira, realmente busquemos otra persona para cumplir los 12, y Pedro explica los requerimientos para apóstol en Hechos capítulo 1. Dice que tenía que haber estado con Jesús desde el bautismo hasta la resurrección y tenía que ser testigos oculares de Cristo resucitado. Y Pablo obviamente no tenía esto. Él estaba en contra de Cristo. Él no estaba con los discípulos cuando aconteció esas cosas. Él recibió su apostolado, digamos, después. Entonces, ¿por qué el Nuevo Testamento lo reconoce como apóstol? Bueno, la respuesta es porque en el camino a Damasco, Jesús apareció a Pablo directa y dramáticamente y lo comisionó para ser su instrumento escogido, para ser el apóstol de Cristo, para llevar el mensaje a los gentiles. Y Pablo admite en 1 Corintios 15 que su apostolado era como nacer fuera del tiempo, ¿no? Digamos, porque él reconoció que ese encuentro que tuvo con Jesús pasó después de la ascensión. Pero que Pablo recibió, aquí en ese pasaje nos relata que él recibió la mismísima intensidad de instrucción personal de parte de Cristo durante 3 años en Arabia, igual como Jesús había pasado 3 años con los discípulos, con los apóstoles en Israel. Entonces Pablo afirma que el mensaje que él proclamaba lo recibió directamente de Jesús por revelación y por apostolado. No lo recibió de otra fuente. Y Pablo
no nos cuenta, no nos relata los detalles aquí sobre los 3 años que él pasó con el Señor en Arabia. Pero, y sugiero que no escuchen especulaciones sobre el tema, digamos, no sirve para nada, digamos, si no está en la autoridad de la palabra de Dios, entonces no sirve, y hay muchas especulaciones de lo que Pablo hizo, digamos, no ayuda, porque está fuera de la autoridad de la palabra de Dios. Pero una cosa es clara, que este tiempo con Jesús en Arabia fue un tiempo de enseñanza. Fue un tiempo de preparación para su ministerio. Quisiera que trates de usar la imaginación de tu mente por un momento y imaginas a Pablo sentado ahí en su cuartito, con su escritorio, con los rollos del Antiguo Testamento abiertos delante de él, y volviendo a abrir el Antiguo Testamento primera vez, ahora escuchándolo, ahora desde el punto de vista de la revelación que había tenido, que había recibido de Cristo. El Señor, el esperado Mesías, la segunda persona de la Santa Trinidad. Y Pablo sabía muchas cosas en su mente que Jesús tenía que digamos, mandarlos como un martillo a su corazón, para llenar su corazón, para que llegue a amar al Señor. Y ahora entendía Pablo las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Dios abrió sus ojos para comprender que ese siervo, digamos, en Isaías, del siervo que sufría, wow, eso está hablando de Jesús. Y que el propósito por el cual Dios escogió a Abraham tenía que ver con Jesús, y que Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a David, que de su linaje iba a venir el prometido Mesías de él. Y este Jesús vino a rescatarnos de nuestros pecados, wow, y salvarnos de nuestra rebeldía. Qué asombroso la maravilla de la gracia de Dios en la vida de Pablo, un hombre que antes odiaba a Cristo, que antes perseguía a la iglesia de Cristo, antes hacía todo lo posible por tumbar y destrozar y arruinar todo lo que Jesús estaba haciendo. Ha debido llevarlo a un profundo agradecimiento, una alabanza, una adoración en su corazón. Gracias, Señor, por salvarme. Wow. Este tiempo que Pablo tenía con Jesús en las Escrituras era necesario para Pablo, para reflexionar, para meditar, para aprender, para también su tiempo, digamos, que pasaba con Jesús en el verso 21, digamos, lo que dice en Siria y Cilicia. Pablo tenía que aprender la vida de Jesús, tenía que aprender la obra de Jesús antes de ser útil. ¿Se dan cuenta? Antes de ser útil. No olvidemos que su vida antes de conocer a Cristo estaba llena de errores. Él tenía que reaprender las Escrituras, tenía que comprender que Jesús es Dios, que Jesús es el mensaje central de toda la Escritura. Tenía que aprender a caminar con Cristo, tenía que andar en Cristo por la fe, tenía que confiar y depender del Señor, Dios tenía que formar en su vida el carácter de Cristo, para que Pablo sea un instrumento útil y eficaz en las manos del Redentor. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús pasó 3 años con Pablo en Arabia, corrigiéndolo, entrenándolo, moldeando su vida. Y nosotros, ¿sabes? Yo creo que a veces nosotros tenemos el concepto equivocado de Pablo. Yo creo que a veces nosotros tenemos esa idea de que Pablo se convirtió y instantáneamente él se volvió el gran apóstol y misionero, impactando el mundo para Cristo, totalmente maduro, totalmente crecido en cuanto a su fe, en su espiritualidad. Pero no es así. Pablo tenía que estudiar, él tenía que ser discipulado por Bernabé, él tenía que servir en la iglesia en Antioquía, él tenía que aprender ministerio, él tenía que ser comisionado por la iglesia de Antioquía antes de salir como misionero a los gentiles. Y si eso no pasó de la noche a la mañana, él necesitaba una profunda preparación de años. De hecho, ¿saben cuántos años pasó desde su conversión hasta salir comisionado a los gentiles? ¿Sabes cuántos años pasaron? 11 años.
11 años de preparación antes de salir como misionero. Ahora, eso tiene implicaciones enormes para tu vida y para mi vida, hermanos en Cristo. A veces nosotros preferimos saltar el paso de preparación. A veces es nuestra tentación. Nos sentimos impacientes por servir, por enseñar, por llevar la palabra, por hacer las cosas. Pero Jesús sabe la importancia del entrenamiento en mi vida, en tu vida. Sin preparación, Pablo jamás hubiera sido un instrumento útil en las manos de Cristo. Jesús tenía que invertir 3 años inicialmente haciendo que Pablo estudie para conocer bien la palabra de Dios y la persona de Cristo y la obra del Señor. Luego lo llevó a Antioquía para dedicar 8 años más aprendiendo en la iglesia bajo el discipulado de Bernabé. 11 años de preparación formando su carácter, formando su dependencia de Cristo, formando su entendimiento de la Biblia, formando su habilidad ministerial. Y solo así Pablo podía llegar a ser útil predicando correctamente el evangelio de la gracia, formando iglesias sólidas entre los gentiles que iba a permanecer y continuar, llegar hasta 2020 para que estemos aquí en La Paz, Bolivia. Hermanos, es fantástico lo que Dios ha hecho. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, Billy Graham una vez nos dijo, chicos, realmente, si yo tuviera 4 años, y si yo sabría por seguro que en 4 años el Señor volvería, yo dedicaría 3 años preparándome para 1 año de ministerio. Y yo estoy de acuerdo con él. Creo que es importante. Entonces quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué estás haciendo para preparar tu vida para servir a Dios, para aprender a ser útil en las manos del Señor? Para algunos de ustedes, yo recomiendo que estudien formalmente en un seminario. Recomiendo esto. Para algunos otros deberían en su propia casa, digamos en su propio estudio, dedicar tiempo sentado estudiando la Biblia a solas con el Señor. Dios te mostrará el camino que Él tiene para ti, pero el punto aquí es que si no te preparas en la palabra, no serás un instrumento muy útil en las manos del Señor, ni en tu iglesia, ni en tu familia, ni en tu matrimonio. Tanto en carácter como en el conocimiento del Evangelio yo necesito y tú necesitas aprender a vivir en dependencia de Cristo. Vivir en el poder del Evangelio, a confiar en el Señor, a reflejarlo en nuestras relaciones y reacciones y el propósito de nuestra vida y las pruebas de nuestras vidas. ¿Cómo respondemos? ¿De acuerdo al Evangelio o de acuerdo al mundo? Nosotros necesitamos aprender a comunicar fielmente la palabra de Dios eficazmente, hermanos, aconsejando la Biblia y discipulando la Biblia y evangelizando la Biblia. Y todo esto necesitamos aprender si vamos a ser útiles en sus manos. Hermanos, preparémonos. Una de mis oraciones cada día por ti y por mí es que el Señor nos capacite aquí en esta iglesia para ser firmes en su palabra, para ser maduros en nuestro ejemplo, para ser útiles para el Señor. Es mi oración diaria por nosotros. Y hermanos, por favor, escúchame bien. Yo animo, yo te ruego que aproveches los cursos de trencito que hemos preparado para formarte en Cristo aquí en la comunidad. Entonces, hemos visto que Pablo muestra que el Nuevo Testamento es confiable porque viene de Dios. Primeramente, digamos, como revelación. En segundo lugar, con toda la autoridad del apostolado. Y ahora, digamos, hay una razón más por la cual Pablo dice es confiable el Nuevo Testamento. Es por su testimonio de conversión. Ahora, no olvidemos que antes de convertirse, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Saulo de Tarso? Era uno de los grandes oponentes de Cristo en la faz de la tierra, hermanos. Era perseguidor feroz de la iglesia. Y trata para poner en nuestro contexto, imagina un Kim Jong-un, digamos el líder de Corea del Norte, que odia el cristianismo, que aprovecha cada oportunidad para arrestar a cristianos. Así era Pablo. Un perseguidor, un opresor, un asesino.
Su más grande pasión antes de conocer a Cristo era destruir el cristianismo, era arruinar el nombre de Cristo, era sacar de la faz de la tierra a esos cristianos. Y esto lo llevaba a muchas ciudades buscando a Cristo para encarcelarlos, para condenarlos, para matarlos. Así era Pablo. Pero un día su vida entera cambió. Estaba yendo a otro de sus viajes para buscar a esos cristianos a Damasco y para destruir la iglesia. Y Jesús se le apareció en el camino y le reprendió y le corrigió. Y le mostró la verdad de quién era él, el Mesías. Y lo llamó a seguirlo. Y ese día Jesús le invitó a Pablo directa y personalmente a entrar en una relación personal con él y servirlo como su apóstol a los gentiles. Después de ese encuentro con Jesús, Pablo nunca jamás fue el mismo. Digamos, había un antes y había un después marcado en la vida de Pablo. Aquel hombre cuya misión en la vida era destruir la iglesia, ahora enfocó su vida, dedicó su vida entera, su pasión, todo lo que era, predicando a Cristo en todas partes. Ese Cristo que él ya amaba con todo su corazón. Su carácter cambió, el propósito de su vida cambió. Ahora amaba a Cristo con toda su pasión, amaba a las personas que amaban a Cristo. Y servía a Cristo con todo su corazón, con todo su esfuerzo, con todos sus recursos, con todo lo que tenía, servía a Cristo el resto de su vida, defendiendo a Cristo, proclamando a Cristo en todo el imperio romano. Jesús transformó su vida. Ahora no olvidemos que Pablo relata este testimonio en Gálatas 1 con el propósito específico de establecer que el evangelio que él proclamaba vino de Dios y no de los hombres. Sus opositores decían: Pablo, tú no eres apóstol. Este mensaje de la gracia que tú predicas. Entonces Pablo toma el tiempo para relatar su testimonio, explica la intervención de Cristo en su vida, transformó. Es una de las claras evidencias, al ser evidencias más evidentes, más claras, más obvias de que su mensaje viene de Dios, porque es imposible explicar esa transformación en su vida aparte de Cristo transformándolo. Imposible. Pablo, que odiaba a Cristo con toda su pasión, que destruía la iglesia con todos los recursos que tenía, que mataba a los seguidores de Cristo, tuvo un cambio radical en su vida. Era un cambio inexplicable aparte de la intervención de Cristo transformando. El perseguidor se volvió el proclamador. El hombre violento se volvió el siervo. El que odiaba a Cristo llegó a amarlo con toda su pasión. Se explica este cambio. No, para Pablo, esta es una de las evidencias más claras del origen divino que fue Cristo que le dio ese mensaje. De Cristo, esta misma transformación en nuestras vidas es un testimonio claro del nosotros. Dios cambia vidas. El único poder que puede transformar de Cristo es el poder del Evangelio. No hay otra manera de hacer cambios. Podemos poner curitas quizás sobre las cosas. Una transformación real tiene Dios. Y podemos estar seguros que cuando alguien tiene un encuentro real con Cristo, como Pablo, nunca. Dios nos cambia. Hay un antes y hay un después en nuestras vidas. Dios toma las personas más imperfectas, más pecadoras, más inesperadas y nos cambia en su gracia, en su misericordia y nos usa para su gloria. Qué admirable, qué increíble es la gracia de Dios que hace esto. Pablo en su odio no merecía misericordia de ninguna manera, pero Dios lo amó, Dios lo llamó, Dios lo salvó. No sé, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios, por qué
a un hombre tan imperfecto, con un pasado tan oscuro, como Pablo para ser tu instrumento principal para alcanzar el mundo con el Evangelio? ¿Por qué Dios? Yo no entiendo. ¿Por qué Dios escogiste un asesino? ¿Por qué escogiste un hombre que hizo tanto daño? Un hombre tan indigno para ser tu obra. ¿Por qué no escogiste un Daniel, un Timoteo? Nos que eran personas con mucho menos fallas. Bueno, la razón es porque Dios hizo esto para darnos un ejemplo del poder de Cristo perdonando y restaurando vidas. Y sabemos esto porque por lo que Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 1. Pablo dice, palabra fiel y digna, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hay misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrará toda su paciencia. Escucha esa frase, como los que habrían de creer en Él para la vida eterna. ¿Te das cuenta que lo que Pablo está diciendo aquí? Que Cristo transformó un hombre tan duro para que el mundo vea que Dios es poderoso y Él desea con todo su corazón perdonar nuestros pecados. Él desea con todo su deseo de transformar nuestras vidas. Y el ejemplo de Pablo debe animarnos. Nos enseña que si Dios puede salvar a Pablo, wow, ciertamente puede salvarme a mí. Él puede restaurar lo que está quebrantado en mi vida, si Él puede salvar a este Pablo. Que puede usarme como su instrumento, si puede usar a Pablo como su instrumento. Tal vez miras tu vida y dices, wow, yo no sé cómo Dios podría amarme a mí. Yo no sé cómo Dios podría aceptarme a mí. Yo no sé cómo Dios podría usarme después de todo lo que he hecho. Solo mira a Pablo. Dios lo cambió. Dios lo amó, Dios lo recibió, Dios lo usó en su gracia y su misericordia, porque Dios es poderoso, porque Dios es un Dios lleno de perdón y misericordia y amor y gracia, hermanos. ¿Creemos esto? Él transformó la vida de Pablo y Él busca hacer lo mismo en tu vida. ¿Y cuál fue el resultado de la gracia de Dios en la vida de Pablo? Transformándolo. Bueno, los versos 22 a 24 dice, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, Él que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo Él quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Pablo explica que cuando ellos escucharon lo que Dios hizo transformando su vida tan dura y tan compleja, la gente respondía diciendo, wow, de la gloria por esto. Porque es obvio, la única explicación por un cambio tan radical de perseguidor en amante de Cristo y ayudando ahora a las personas a amar a Dios y seguir a Cristo, es Dios, no hay otra explicación. Y glorificaban a Dios por causa de la obra de Dios transformando su vida. Hermanos, ese es el deseo, es el anhelo de cada siervo genuino de Dios, que nuestras vidas pueden glorificar a Dios, apuntando a personas a Cristo, ¿no es cierto? Estoy seguro que su deseo es mi deseo también. Hermanos, seamos fervientes orando cada día que Dios nos use para impactar a las personas alrededor de nosotros con el Evangelio de Cristo. ¿Hay alguien que alaba a Dios como resultado de tu vida? ¿Hay alguien que alaba a Dios como resultado de tu ejemplo, por tus palabras apuntándoles a Cristo? ¿Hay personas en tu colegio, en la universidad, en tu empresa, en tu barrio, en tu familia, que han escuchado de Cristo por tu conversación con ellos en las últimas semanas, que han visto a Cristo en tu manera de vivir y en tu honestidad y cómo tú cuidas a los demás con cariño y con amabilidad, y cómo atiendes a tus pacientes en el hospital, y cómo manejas tu auto, y cómo tratas a tus colegas con respeto y con paciencia? Hay personas que conocen a Cristo por tu vida.
El mundo nos mira, hermanos, está mirándonos todos los días. Ven a Cristo en ti. Ven un cambio en tu vida. Ven la ternura de Cristo en tu vida. Joven, ven a Cristo en ti por tu manera de tratar a tu chica con respeto y con honor en vez de deshonrarla. ¿Atraemos a las personas a Cristo o la repelemos? Es una o es lo otro. No hay neutralidad en esto. O lo estamos atrayendo a Cristo o lo estamos repelando. Repelendo, no sé cómo se dice en español, perdón. En su gracia, Dios transformó un fariseo orgulloso, lleno de odio, lleno de sí mismo, en un siervo que amaba a Dios, amaba a Cristo, que vivía su vida para servir a Cristo. Solo el poder de Dios hace eso. El resultado es que la gente glorificaba a Dios como resultado, viendo la obra de Dios transformando. Era obvio que solo Dios podía hacer esto. Hermanos, en Cristo, el verdadero Hijo de Dios tiene una sola meta. Una sola meta. No es que la gente piense bien de mí, es que la gente piense bien de Dios, viendo la obra de Cristo, del Espíritu Santo transformándonos en personas diferentes. ¿Es esta tu gran pasión, hermano? ¿Es tu motivación? Que Dios reciba gloria por tu manera de vivir. Que Dios nos dé esta motivación para usarnos en esta semana, para honrar su nombre, enfocando la atención en Él. Y oremos que seamos útiles en sus manos en el uso de nuestro tiempo y con los recursos que Él nos ha dado, y con las relaciones que tenemos, y nuestras reacciones, y el trabajo que tenemos, que nos dé una perspectiva bíblica para vivir para su prioridad, para terminar su obra, para hacer su voluntad, para su gloria. Entonces, ¿qué aprendemos de Pablo? Bueno, que el Evangelio es de Dios. ¿Ya? Pablo afirma esto porque lo recibió directamente el mensaje, directamente de Dios como revelación, porque Dios lo nombró apóstol para transmitir su mensaje con toda su autoridad, porque Dios quien lo inspiró a escribir las Escrituras tuvo un encuentro radical con Él para transformar su vida, de perseguidor en siervo de Cristo. Vamos a orar. Quiero que tomes un momento, unos segunditos, para hablar con el Señor, para decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en respuesta a tu mensaje, en tu palabra, en esta mañana? Señor, háblame.